es una pregunta muy importante que desafortunadamente muy poca gente hoy se hace. Algunas personas sí que se lo hacen porque están en duda. Otras personas ignoran completamente la gravedad de esta situación. Pero la pregunta es, ¿el no asistir a misa dominical, a la misa de los domingos, es un pecado mortal? Eso es lo que algunas personas me han preguntado. Bueno, el pecado mortal, primero que nada, para que se dé pecado mortal es importante, es necesario que haya tres condiciones para que se dé pecado mortal. La primera de todas es que haya materia grave, que la materia del pecado, el pecado específico que se comete, sea un pecado grave. Saben ustedes que hay pecados veniales, hay pecados mortales, entonces depende mucho de la materia. ¿Es una materia grave o no es una materia grave? Segundo, que haya plena advertencia, es decir, que yo sepa, que yo me dé cuenta, que yo esté perfectamente consciente de que esto es un pecado mortal, de que lo que yo estoy haciendo es un pecado mortal. Tengo que saberlo, no puedo ignorarlo, de lo contrario no hay pecado. Y tercero, que haya pleno consentimiento. ¿Okay? Puede ser una materia grave, puedo estar perfectamente consciente de que esto que estoy haciendo es una cosa mala, pero me pueden obligar a hacerlo. Puede alguien amenazarme a hacer una cosa a obligarme a hacer algo que no quiero hacer. No, tengo que yo tener perfecto, pleno consentimiento, o sea, que yo tenga libertad de hacer estas cosas del pecado, ¿no? Si estas tres condiciones se juntan, entonces el pecado mortal se da, cometo un pecado mortal. Entonces, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Ahora bien, la misa es ciertamente una materia grave, ¿no? La misa, hablamos de la misa dominical, es una obligación del cristiano. Es una obligación del cristiano. Darle a Dios el culto que Él se merece. Y sobre esto hay mucha confusión, desafortunadamente, ¿no? Cuando uno va a misa, uno no le hace un favor a Dios, ¿no? No es una cosa que uno hace para sentirse bien. Mucha gente, bueno, yo voy a misa porque me siento bien, yo voy a misa porque tengo tiempo. No. A la misa se va, primero que nada, porque es un deber, ¿no? Yo le debo a Dios mi adoración, mi reconocimiento público, ¿no? Yo lo puedo reconocer privadamente, pero públicamente yo tengo que reconocerle como mi Dios, como mi soberano, como mi Señor. Por tanto, el darle culto a Dios es el deber de todo ser humano. Ahora, por supuesto, en el cristianismo tenemos la Santa Misa. Y la Santa Misa, como sabemos, es la manera más perfecta de darle culto a Dios. ¿Por qué? Porque le damos culto a Dios como su Hijo mismo, Dios mismo, nos ha enseñado. Por lo tanto, la misa es aquel culto que Dios quiere, agradable a Él, que a Él le gusta, que Él quiere, el único culto perfecto que existe. Los demás, presentes en otras religiones, que también son deberes de los seres humanos, sin embargo no son perfectos, son imperfectos. El cristianismo tiene la misa, la Iglesia Católica tiene la misa, que es la manera más perfecta como uno le puede dar culto a Dios. Entonces, el asistir a misa es darle culto a Dios, que es un deber importantísimo, fundamental, el primero de los deberes, ¿eh? Recordemos los mandamientos, los tres primeros hablan sobre esto. Dios es el primero y a Él le daremos culto, solo a Él, por lo tanto Él es el primero. Se trata entonces de una materia grave. No ir a misa es una cosa mala. Estoy yo robando a Dios, estoy yo quitándole a Dios, negándole algo que le pertenece, que es mi adoración, que es mi veneración, mi alabanza, mi culto, etc. Ahora, si tú lo haces sabiendo que esto es un deber tuyo y no lo haces porque no se te da la gana o porque no quieres, entonces estás cumpliendo con el segundo requerimiento para que sea un pecado mortal. O sea, yo sé que le debo dar a Dios culto, sé que la misa es lo más importante del cristiano, que no hay en el mundo entero ningún tipo de culto que se le pueda comparar a la misa, se pueda comparar a la misa. Y aún así, sabiendo esto, no lo hago, entonces hago una cosa muy mala. Y tercero, no voy a misa no porque nadie me detiene, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, preso, ¿no? Estoy privado de mi libertad y no puedo ir a misa, entonces no tengo culpa. Ha pasado muchas veces que gente viaja a otros países lejanos donde no hay iglesias católicas, ni siquiera iglesias ortodoxas. Y las personas, los cristianos, los católicos, se encuentran en una situación en la cual no pueden, están imposibilitados de cumplir con ese culto. Entonces, en ese caso, no sería un pecado, porque ellos lo quieren hacer, pero no pueden, pues porque están impedidos por la distancia, o porque están en la cárcel, o por la enfermedad. Una persona que está enferma, por ejemplo, gravemente enferma, o que tiene que cuidar de un enfermo.
Entonces, esas personas están impedidas porque no vas a dejar que el enfermo se muera por ir a misa. Esto, por supuesto, es claramente en contra del corazón mismo del cristianismo, que es ver a Dios en el prójimo. Cuando una persona está enferma, uno se queda a cuidarlo y si pierde la misa, no hay ningún problema. Uno lo puede ver por televisión, etc. O si uno mismo está enfermo. Y digo esto porque es importante entender especialmente el primer punto. La misa es fundamental. Fíjense, les cuento brevemente una historia muy hermosa. En el año 304, el emperador Diocleciano persiguió a la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia fue perseguida por los 3 primeros siglos de su existencia. Una persecución terrible, ¿no?, que dio a la iglesia muchos mártires. Bueno, en el año 304, Diocleciano, un emperador romano, prohibió terminantemente que los cristianos se reuniesen para la Eucaristía, para la misa. Estaba totalmente prohibido no solamente reunirse para la misa, sino ser cristiano. Ya el ser cristiano era un delito. Bueno, en Abitene, en Túnez, 49 cristianos se reunieron violando la prohibición del emperador en la casa de otro cristiano llamado Octavio Félix. Fueron sorprendidos, arrestados y llevados a Cartago. Emérito, que era uno de los cristianos que había participado en esta misa, violando así el precepto real, respondió al procónsul que lo interrogaba y que le decía: ¿por qué han ustedes violado la ley del emperador? ¿Por qué han hecho lo que nosotros le habíamos dicho que no podían hacer, sabiendo que arriesgaban su vida y que ahora tenemos que matarlos? Ahora tenemos que acabar con su vida porque han violado una ley. Y Emérito responde con sencillez a este procónsul diciéndole: sine dominico non possumus. Sin el domingo no podemos. Sin el domingo no podemos. Y los mataron. Murieron mártires en África. Fíjense, estos cristianos les dijeron: no se reúnan, porque si ustedes se reúnan los matamos. Y dijeron: bueno, mira, no, que nos maten, porque sin el domingo no podemos. Ojalá que nosotros los católicos, de todas partes, entendamos esto que está en el corazón de nuestra fe. Que la misa es importante, le da sentido a mi semana. Yo sin la misa, todo lo que yo hago esa semana, estudio, trabajo, cuidar a los hijos, buenas obras, esfuerzo, disciplina, todo eso es como si se fuera al tacho de basura. No tiene para mi crecimiento espiritual, para mi salvación, no tiene absolutamente ningún valor. Fíjense ustedes, cuidar a los hijos y trabajar y estudiar, cosas que son muy buenas. Para mi salvación, para mi relación con Dios, no tiene absolutamente ningún valor si yo pierdo mi misa dominical, que debería de ser el centro de mi vida. La misa el domingo muchas veces se ha convertido pues en un fin de semana, ¿no? ¿Qué hago yo el fin de semana? Y no es el fin de semana, es el primer día de la semana que le da sentido a absolutamente toda mi semana y a mi vida. Por eso, no dejen de ir ustedes a misa, porque la misa es lo más importante que podemos hacer en la semana. Absolutamente nada es más importante que la misa. Con ella damos culto a Dios y nos santificamos a nosotros, nos santificamos haciendo lo que Dios nos ha pedido, dándole a Dios el culto perfecto, que es el sacrificio de la sangre y el cuerpo de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.